Por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres. Por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. Lucharemos todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Lucharemos todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Cueste lo que cueste, se ha de conseguir que venga el rey de España a la corte de Madrid. Cueste lo que cueste, se ha de conseguir que venga el rey de España a la corte de Madrid. Por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres. Por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! Vamos a hacer una breve reseña de los 5 mártires que fueron aquí martirizados y luego en los años 40 se llevaron sus restos al Cerro de los Ángeles. Fueron detenidos desde aquí, bueno, fueron detenidos donde se ve esa finca de ahí, que es Las Zorreras. Esa finca era más amplia, llegaba hasta donde llega la carretera. Y fueron ahí detenidos, ahora lo leeré brevemente. Y vamos a recordar no solo a los 5 que están enterrados, sino a un 6º, hermano de uno de los que está enterrado, que también estuvo en el cerro esos días, pero no se quedó en el cerro, sino que bajó a Madrid acompañando al sacerdote que celebró la última misa. El sacerdote también fue martirizado y está abierta también su causa de canonización. Bien, el sábado, todo empezó el sábado 18 de julio. El sábado 18 de julio, bueno, 30 jóvenes de la Compañía de San José Obrero decidieron subir al cerro. Esta Compañía de San José Obrero se había fundado en tiempos de la República precisamente porque vieron que la solución a los problemas de España era consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. Bien, el Sagrado Corazón de Jesús, a Santa María de Alacoque, cuando se le aparece, le pide que el rey de Francia, si quiere conservar la paz y la unidad de sus reinos y que sus reinos prosperaran, debía hacer figurar en sus estandartes el Sagrado Corazón de Jesús. Desde entonces se convirtió en la primera devoción de los contrarrevolucionarios. De hecho, la Vendée, cuando empieza la guerra de la Vendée, los vendeanos contra los revolucionarios franceses, lo primero que hacen antes de salir al combate es consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús. De ahí viene el detente que llevan los carlistas, bueno, pues viene de aquella época. Entonces, estos 30 jóvenes, el 18 de julio, hay que darse cuenta que ya el 17 se habían levantado las tropas en Marruecos y en el 18 por la mañana ya había llegado la noticia a Madrid, de tal manera que por las tardes ya empezaban a moverse los sindicatos, gente armada de izquierdas por las calles de Madrid y era peligroso ya salir. A pesar de eso, decidieron salir. Vinieron aquí unos 30 jóvenes, bien, y de mañana escucharon misa. Y volvieron, la inmensa mayoría, todos los que vinieron, volvieron otra vez para Madrid, pero 5 de ellos se quedaron. Uno de ellos, Blas Ciarreta, no es que se quedara, es que ya estaba. Blas Ciarreta vivía en el cerro, en un hospedaje que ahora no se conserva todavía el edificio antiguo, está al lado del cerro. Y entonces, de mañana abandonan el cerro y deciden quedarse estos vigilantes nocturnos. Fueron 5 valientes que lo arriesgan todo, y decidieron sacrificar su vida en defensa de España y de Cristo Rey. Bien, en vez de regresar a Madrid, se quedan para proteger a las monjas carmelitas del cerro. Bien, pero el 21 de julio, las monjas carmelitas, vienen los guardias de asalto y se las llevan. Hay que reconocer que los guardias de asalto las trataron muy bien. De hecho, había católicos reconocidos dentro de los guardias de asalto, que habían sido guardias civiles, y gracias a Dios no sucedió nada con las monjas. Las metieron en un autobús y se las llevaron a Getafe. Pero estos 5 se quedaron, bueno, tuvieron que huir al ver que eran muchísimos los guardias de asalto, tuvieron que huir y salieron por la parte de atrás del cerro. Bien, se descolgaron por los muros del cerro y se fueron pues al pueblo de al lado, porque actualmente la finca de las Zorreras pertenece a Getafe, antes no pertenecía a Getafe, sino a Pelares del Río. Allí decidieron por la mañana ir a desayunar al centro del pueblo y al desayunar bendijeron la mesa. Esa bendición fue su condena. ¿Por qué? Porque al verles que bendecían la mesa sospecharon que eran frailes o que eran monjes y ellos después de desayunar vinieron a las Zorreras, bien, y en las Zorreras les detienen.
Les detienen e inmediatamente les sacan por la parte de atrás, los traen aquí y los fusilan. No se sabe muchos detalles porque no hubo testigos. Entonces los pocos testigos que hay fueron los responsables de los crímenes. Claro, estos responsables pues luego se echaban la culpa mutuamente, es decir, todo el detalle de su martirio no es claro. Voy a leer de todas maneras las breves biografías de ellos. Blas Ciarreta y Barrondo, este era el de mayor edad, nació el 3 de febrero de 1896. En 1929 fue nombrado jefe de la Policía Municipal de Santurce. Esto le dio serios problemas porque cuando llega el golpe de Estado, la Revolución de Octubre del 34, él como policía municipal pues tiene que detener a los responsables. ¿Qué pasó? En febrero del 36, en unas elecciones trucadas, supuestamente gana la izquierda. ¿La izquierda qué es lo que hace? Pues como ahora, dio un indulto a todos los responsables del golpe del 34 y abrieron juicios contra los policías, las autoridades que los reprimieron. Entonces Blas Ciarreta tuvo que salir huido porque le iban a su casa a buscar para asesinar. Y de hecho quien le protegió fue la familia Oriol. La familia Oriol eran diputados carlistas, era diputado carlista él, y los Oriol fueron los que construyeron el convento de las Carmelitas, porque tenían una de sus hijas con la Madre Maravillas y decidieron construir el convento. Entonces los Oriol le dieron refugio aquí, en el convento, en la hospedería que había para peregrinos. De tal manera que Blas Ciarreta era el único que no vino al cerro, es que ya estaba en el cerro. Luego está Pedro Justo Dorado del Mans, nació el 13 de mayo de 1904. Pedro Justo Dorado del Mans, ya de antes de la República, era miembro de las Juventudes Integristas, muy vinculados al siglo futuro. Cuando muere don Jaime, se reagrupa todo el carlismo, los integristas, los mellistas y los carlistas propiamente dichos en la comunión tradicionalista carlista. Él estudia en la iglesia, nace aquí en Madrid, es madrileño, en la iglesia parroquial de la Concepción y estudia en las escuelas Aguirre. Primero empezó a trabajar fabrilmente como obrero y después empezó a trabajar en el Banco Alemán. Era un joven muy aguerrido, altísimo, porque tenía estirpe alemana, era muy alto, según las jóvenes de la época era un hombre encantador, muy guapo, muy simpático, era arrollador. En Madrid le seguían las multitudes de jóvenes, porque él siempre estaba en primera línea, siempre se jugaba la vida, era la marca, él jugaba al fútbol, era un deportista nato. Bueno, también fue aquí detenido. Fidel Barrio Muñoz es otro de los mártires, nació el 26 de abril de 1915. Fidel Barrio Muñoz y Pedro Justo, el anterior, escribían artículos en el siglo futuro porque pertenecían a una asociación católica obrera pues, para dignificar la vida de los trabajadores. Fidel Barrio recibió la primera comunión, además, aquí en Madrid, porque vino desde muy joven y fue formado por los hermanos de la doctrina cristiana. Curiosamente, uno de sus formadores fue luego también formador en Sevilla de Antonio Mollelazo. Bien, o sea, coincidieron en cuanto a formadores. Aquí el sacerdote que le dio la primera comunión, también en la guerra, luego fue mártir. Elías Requejo Sorondos, el tercero, fue bautizado en la iglesia parroquial de Irún el 2 de febrero de 1917, se educa en el Colegio de Hermanos de la Doctrina Cristiana, bien, e ingresó en la acción católica de la Parroquia del Espíritu Santo de aquí de Madrid en 1935. Pertenecía también a la Compañía de Obreros del Cerro de los Ángeles y a la Adoración Nocturna, y tanto como a la agrupación de San Luis Gonzaga. Todos, menos el primero, Blas de Arrondo, todos eran requetés, todos pertenecían al carlismo. En 1936 declaró a su tía Juana que no había cosa más grande que morir por Dios. Él ya se sospechaba, Elías Requejo había sido amenazado, iba siempre con pistola, porque iban a por él porque también era muy destacado. Y luego el quinto es Vicente de Pablo García, que nació en Vicálvaro el 5 de febrero de 1915. Bien, era de acción católica, perteneció también al centro parroquial del Espíritu Santo y también a las compañías de obreros. Y luego está el hermano Vicente de Pablo, pertenecía al requeté, pero no era muy convencido del requeté. El que era muy convencido del requeté era su hermano, Fidel Pablo García, que nació en Canillas el 24 de abril de 1917, y este subió al cerro
bien, pero bajó, no se quedó aquí porque fue a acompañar al sacerdote a Madrid, de tal manera que fue detenido más tarde y asesinado en Vallecas, donde está actualmente Faunia, el 8 de septiembre de 1936. De hecho, su cuerpo se encuentra en el momento actual en el cementerio de Vallecas. Bien, hay una oración que voy a leer después de la guerra. Bueno, pues se hizo una oración por los mártires, porque los mártires eran conscientes, la idea suya de quedarse en el cerro fue, en primer lugar, defender a las monjas. Una vez que las monjas fueron retiradas, se las llevaron a Getafe, decidieron quedarse para defender al monumento, porque tenían miedo, por un lado, que atentaran contra el monumento del Cerro de los Ángeles, porque según se proclamó la República, bien, ya apareció en la prensa que había que dinamitar el Cerro de los Ángeles. Ellos creían que los nacionales iban a entrar pronto y bueno, y quisieron quedarse como guardia de defensa. En la causa del martirio, actualmente está abierta, se va a presentar a Roma, o se ha presentado a Roma. En la causa del martirio no aparece un detalle que luego sí comenta la viuda de Villasearreta. Villasearreta, el primero que he dicho, era el de mayor edad, él era el único que estaba casado, tenía hijos. De hecho, cuando estalla la guerra, como a él no le pueden encontrar porque está escondido en el cerro, a un hijo suyo menor de edad lo fueron a buscar en Santurce y lo asesinaron. Bien, pues ¿cuál era la idea de ellos? Quedarse aquí a defender. Y la viuda de Villasearreta sí comenta en la causa general que habían escondido previamente armas cerca del cerro y que fueron a recogerlas. Eso en la causa de beatificación no aparece, no es un hecho claro, pero también la viuda dice que se intentan defender. Bueno, ¿por qué? Porque menos Villasearreta todos eran requetés y lógicamente tenían un espíritu de combate que no es incompatible con la santidad, por mucho que ahora se pretenda. Entonces, pues para acabar, antes de la ofrenda floral, voy a leer la oración que en su día se compuso precisamente por los 5 mártires. Nosotros hemos ampliado al 6º, al hermano. Oh Jesús, Rey de los mártires, que muriendo por los hombres les diste la prueba mayor de tu amor. Mira la multitud inmensa de millones y millones de héroes que por todas partes y en todos los tiempos siguen tus huellas de sangre y de martirio. Tú diste valor a su debilidad. Por tu virtud, los que temblaban como cervatillos vencen a los tiranos. Con qué avidez apuran el cáliz de la pasión. Haz, Señor y Rey nuestro, que al admirar y bendecir en ellos los milagros de tu gracia, nos movamos a la imitación de sus virtudes y merezcamos su gloria. A este fin queremos encamine el logro del favor que te pedimos ahora por intercesión de los que, de cara al precioso monumento del Cerro de los Ángeles y en aras de su devoción ardiente a la veneranda imagen de tu Sagrado Corazón, murieron con tu divino nombre en los labios. Glorifica, Señor, a tus siervos. Atiéndenos, benigno, y tendremos de nuevo un nuevo motivo para alabarte aquí y en la eternidad. Así sea. Y simplemente para finalizar, antes de la imposición de la corona de flores a la cruz y como inauguración de la cruz, vamos a ver, uno de ellos, uno de los mártires, murió con los brazos abiertos, eso sí hay constancia, porque luego tuvieron que aserrarle los brazos para poderle meter en la caja del cementerio municipal de Getafe. Y cuando rendimos culto o rendimos honores y recuerdos a los mártires, es precisamente para que sirvan como ejemplo. Bien, los 5 mártires eran jóvenes, sobre todo 4 de ellos, bien, muy jóvenes. Eran conscientes de lo que se jugaba entonces en España y eran conscientes que humanamente las fuerzas que había en contra del gobierno de la República eran escasas, pero ellos sabían que tenían el amparo de Dios. Bien, por eso fueron capaces de dar su vida. Nosotros estamos en una situación también crítica para España y debemos tener en cuenta que si cada uno está en su puesto, Dios no necesita de multitudes, lo único que necesita es de osados. Bien, el catolicismo, los católicos, éramos osados. Bien, conquistamos el mundo, partieron los apóstoles, bien, y evangelizaron el mundo entero, pero con esa osadía. Entonces los que estamos aquí debemos recordar a estos mártires y debemos repetir, copiar un poco su osadía, su valor y su confianza en el Señor. Nada más, muchas gracias. Vamos a tener la oportunidad luego de cantar Leonida Mendy, pero yo creo que
que la ocasión lo merece, cantarlo también aquí, ¿vale? Para recordar a todos nuestros correligionarios, porque yo creo que, bueno, ellos no tenemos que pedir por ellos han conseguido la palma del martirio, y tenemos que pedirle, pues como dice la oración, a nuestra Madre, que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que, como muy bien ha dicho el secretario general, a nadie se le escapa la situación actual. Pues nos van a pedir ser dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. El otro día oí un comentario que siempre dicen eso de que vive la vida porque es muy corta. Y es verdad, pero el infierno es para siempre. ¿De acuerdo? Así que yo creo que también el cielo es para siempre, merece la pena, ¿de acuerdo? Por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres. Por Dios, por la patria y el rey, lucharemos nosotros también. Lucharemos todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Lucharemos todos juntos en unión, defendiendo la bandera de la santa tradición. Cueste lo que cueste, se ha de conseguir que venga el rey de España a la corte de Madrid. Cueste lo que cueste, se ha de conseguir que venga el rey de España a la corte de Madrid. Por Dios, por la patria y el rey, lucharon nuestros padres. ¡Viva España! ¡Viva!